Shalom, bendiciones, bendiciones a todos los que se conectan. Shabbat shalom a nuestro hermano Luis Jorge, shalom a toda la familia de Faithville. Les mandamos un abrazo, un saludo. Estamos contentos, hemos tenido un buen tiempo de alabanza, un tiempo de adoración y vamos a estudiar un poquito la escritura. En la mañana nos quedamos hablando de cosas interesantes, cosas culturales. Hoy vamos a hablar de un tema también un poquito, controversial, diría yo, porque mucha gente, de hecho, el título que le he puesto ahí es Juan el Bautista, Yohanan el inmersor y Yeshua amonestan a unos jueces que no estaban haciendo su trabajo. Muchas veces se ha pensado que Yeshua vino a reprender a los fariseos y que vino a de alguna manera abolir la Torá. Cuando realmente nos vamos a dar cuenta que lo que Yeshua estaba reprendiendo era el hecho de que los fariseos no estaban enseñando la Torá correctamente y no estaban haciendo lo que tenían que hacer. Así es que hoy, en esta semana, dentro de la porción Shoftim, que significa jueces, nos vamos a dar cuenta precisamente que uno de los trabajos de los jueces era traer juicio y equidad. Y era algo que los rabinos, los judíos, se habían olvidado. Y por eso la amonestación de Yeshua, de Yeshua en todo el tiempo de decir, oíste que fue dicho, pero ahora yo os digo. No estaba diciendo, olvídense de lo que han aprendido, sino que ahora yo les voy a enseñar la verdadera interpretación. Así es que vamos a empezar. Déjenme checar por aquí, que tenga todo listo por aquí. Ok, vamos a empezar la porción de la escritura. Hoy es la porción 48, la parashá 48, Shoftim, significa jueces. Vamos a hablar acerca de la Devarim, Deuteronomio, el libro de Deuteronomio, capítulo 16, versículo 18, hasta el capítulo 21, versículo 9. Es una porción grande, es una porción en donde hay muchos mandamientos, hay muchas cosas. No quisiéramos verlas todas, pero nos tomaría horas y horas y horas hablar de toda esta porción. La porción de la Haftará, profetas y libros históricos, Isaías capítulo 51, versículo 12, al capítulo 52, versículo 12, el consuelo de Israel, como el Eterno habla sobre el consuelo hacia Jerusalén. Brit Hadashah, escritos del primer siglo, cartas apostólicas. Vamos a ver Mateo capítulo 3 y ahí es donde vamos a concentrarnos un poquito la enseñanza en esta parte. Así es que solo para enseñarle un poquito los temas que se hablan. Esta porción habla del sistema judicial que fue establecido para todo Israel. Un sistema que veíamos, si usted entiende el contexto y usted ve lo que significaba la justicia para Mesopotamia, la justicia para Egipto, usted va a encontrar un contraste entre la justicia de Elohim versus la justicia de todas las naciones. ¿Por qué? Porque las otras naciones miraban por los ricos, miraban por las clases altas y se olvidaban del pobre, se olvidaban de la viuda. Elohim, el Dios Altísimo, dice, ustedes no van a ser así, porque los más importantes son la viuda, el huérfano, el menesteroso. Así es que el sistema judicial era que los jueces se encargaran de proteger a la viuda, proteger al huérfano, protegerlos. ¿Cuál es uno de las reclamaciones? Lo vimos hace unas semanas atrás. ¿Cuál es una de las reclamaciones del profeta Isaías al pueblo? Cuando dice,
No me celebren fiestas, no me hagan esto, no me hagan lo otro. ¿Por qué? Porque se han olvidado del pobre y se han olvidado de la viuda, se han olvidado de hacer juicio y se han olvidado de la justicia. Entonces, una de las cosas que tuvo Israel en todo el tiempo es que se olvidó de la justicia de Dios. Dios le dijo a través de Moisés una y otra vez: acuérdense que ustedes fueron extranjeros en la tierra de Misraim, ustedes fueron esclavos en la tierra de Egipto, por tanto, ustedes tienen que actuar diferente. Mas sin embargo, después, cuando salen los profetas, mucho antes aún, en la época de los jueces, vemos que la declinación espiritual de Israel iba decayendo. Y por eso vemos que, aunque se establece el sistema judicial, es un sistema que Yeshua, es más, es un sistema que aún Johanán, Juan el Inmersor, tiene que venir a reprender. Y por eso de ahí viene la famosa frase de generación de víboras. Y dice, vamos a ver, cuando entremos a esa parte, vamos a ver que le dice: ustedes se jactan de decir somos hijos de Abraham. Si fueran hijos de Abraham, obrarían y actuarían como Abraham, porque Dios puede levantar aún hijos a Abraham de estas piedras. Pero muchas veces lo leemos y decimos, ¿qué significará esto? ¿Qué querrá decir? Hoy yo quiero explicarle un poquito qué significa esa frase de Juan el Bautista, cuando le decía: ustedes se jactan de decir somos hijos de Abraham. Si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran. Y Yeshua dijo lo mismo: si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de su padre Abraham hicieran. Y Yeshua fue un poquito más al extremo, porque le dice: ustedes son hijos del diablo, les dice. ¿Qué? Así es que las leyes sobre idólatras, ¿qué les pasaba a la gente que era idólatra? Que adoraba a otros dioses. Leyes respecto al rey, la porción de los levitas, la prevención contra costumbres paganas y los testigos falsos. Ahora mire, dentro de estudiando, yo me encontré con un dato interesante. Y es que siempre vemos en la escritura que había juicios y había castigos contra la gente, como en este caso leyes sobre idolatría, que habla de que iba a ser un castigo severo hasta la muerte, ¿verdad? Y siempre vemos que decimos: no, es que el Dios de Israel, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo, es un Dios de muerte, es un Dios que castiga, es un Dios que castiga el pecado con muerte. Pero en todo la Torá, ¿sabe cuántas personas murieron ejecutadas como consecuencia de su pecado? Porque si Dios es un Dios malo, tuvieron que haber muerto miles de personas. ¿Sabe cuántas personas murieron ejecutadas por castigo? 1. ¿Dios es malvado? ¿Sabe quién murió? Uno que se declaró en rebeldía cuando en el día de Shabbat fue a recoger leña. No era para calentar su comida, no era para su familia, era leña para venderla. Es el único que dice Moisés: agarramos a este, ¿qué hacemos? Y le dijo Dios: mátenlo. El único que muere. De ahí en fuera no hay registro en la Torá de alguno que muera apedreado, de alguno que muera. No hay registro. Solo uno. Cuando dicen Dios es un Dios que castiga con muerte, murió uno. Han muerto muchos más en toda la historia del ser humano. Pero a veces decimos: no, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios que mata con muerte. Pero ¿por qué Dios traía todas estas? Dios traía todas estas cosas como advertencia de decir: si haces esto, algo malo te pasa. Y la gente tomaba en serio, porque entendía lo que era un convenio, entendía lo que eran las cláusulas de fidelidad y de lealtad. Entonces la gente decía: si hago esto, muero. Y la gente no lo hacía. Pero ahora, como decimos, ya no morimos, ya no hay muerte. Yo siempre me quedo con la historia de una vez. Un muchacho, un artista en Argentina. Esto era una historia pública en Argentina. Que de repente se subió al escenario y el micrófono donde iba a cantar le hizo un cortocircuito, y cuando tomó el micrófono se electrocutó al grado que le produjo un ataque al corazón y murió. Ahora, ¿por qué pasó? Yo no sé. Yo no le voy a decir estaba en pecado y Dios lo castigó y todo. Pero imagínense que de repente Dios hiciera eso con las personas que no estamos consagradas o que no deberíamos pararnos en un altar. Si pasara eso, ¿cuánto honor no se le daría a los altares? Si usted viera que de repente alguien murió
porque andaba en pecado, porque no debía estar ahí, por lo que usted pensara, yo le aseguro que la próxima persona diría, yo no me paro ahí. Yo no me paro ahí. Pero ¿qué pasa? Como ahora no hay nada de eso, la gente dice, pues bueno, ¿qué? ¿Entiende? Cuando los hijos de Aarón vinieron y trajeron un fuego que no se les había pedido, ese era el fuego extraño, no era que estaban haciendo algo malo, no era que estaban haciendo magia, no, simplemente entraron a un lugar al tiempo y a la hora que no se les había dicho y murieron. De ahí en adelante Dios le dice a Aarón, únicamente en este día se va a entrar al lugar santísimo, y el que no entre va a morir. ¿Y qué pasó? Los sacerdotes empezaron a tomar las cosas con respeto. Antes del primer templo, había muerto una cantidad bien pequeña de sacerdotes. Pero después del primero y segundo templo, la cantidad subió. ¿Por qué? Porque el sistema judicial de Israel vino en decadencia y el corazón de Israel empezó a desviarse. Al punto que en la época de Yeshua, ellos compraban la posición. Eran sacerdotes, eran de la línea de Aarón, pero no les tocaba estar en el puesto y compraban el puesto a Roma. Y por eso estaban como sumos sacerdotes. Ananías, Caifás, ellos eran familia de Aarón, pero no de la línea de estar en el sumo sacerdocio. Pero como lo compraron, estaban ahí. Y por eso cuando se levanta Yeshua y empieza a atacar la forma de obrar de ellos, no el sistema, Yeshua nunca atacó la Torá, pero sí atacó cómo ellos estaban viviendo. Dijeron, hey, vamos a darle muerte a este porque nos va a echar a perder el negocio. Eso fue todo el problema. Eso fue el problema. Yeshua tuvo que lidiar con la corrupción que había en el sistema de Dios. Y eso le causó la muerte. Así es que vamos a empezar. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie un momentito. Vamos a dar gracias. Vamos a decir, bendigan a Yahweh, el que es bendito. Bendito es Yahweh, el que es bendito por siempre. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, eterno, que nos das la Torah. Baruch ed Adonai Ameborach. Baruch Adonai Ameborach leolam baed. Baruch atar Adonai Eloheinu melech haolam asher bacharbanu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch atar Adonai noten ha-Torah. Amén. Puede sentarse. Y entonces vamos a leer para empezar a la escritura en la porción de esta semana que dice Deuteronomio capítulo 16 versículo 18, dice: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Yahweh tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Oiga esa palabra es bien importante porque vamos a ver la palabra juicio, justicia. Dice, con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte la palabra de los justos. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Adonai tu Dios te da. Así es que, entonces vamos a empezar viendo que la violación del derecho humano era una ofensa contra Adonai. Por lo tanto, la responsabilidad de cada juez era corregir la violación de la ley y aplicar el juicio que era correcto. El juez tenía que aplicar el castigo propio para la persona culpada y vindicar a la persona inocente. ¿Qué tenía que hacer el juez? La violación del derecho humano era una ofensa. Violar los derechos humanos era una ofensa. ¿Contra quién? No contra solamente la humanidad, sino contra Dios.
La violación de los derechos. Por eso Isaías es bien enfático diciendo, de nada les sirve a ustedes todo lo que hacen cuando se han olvidado del pobre, se han olvidado de la viuda, ustedes oprimen y tantas cosas que ustedes hacen. Y luego más adelante los vuelve a amonestar y dicen, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Así es que el juez tenía que aplicar el castigo propio para la persona culpada y vindicar a la persona inocente. Así es que nos vamos a dar cuenta también que los profetas de Israel condenaron el soborno recibido por los jueces. Isaías capítulo 1 versículo 23 dice, tus príncipes, oiga, tus príncipes. Cuando dice príncipes se está refiriendo a tus reyes. Esos eran los príncipes. Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones. Isaías le está hablando a Israel, ¿ok? Y le dice, tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones. Todos aman el soborno y van tras la recompensa. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Este es el profeta Isaías hablándole a la nación de Israel, al pueblo de Israel, y le dice, los profetas, tus príncipes son prevaricadores y compañeros de ladrones. Todos, dice, aman el soborno y van tras las recompensas y no hacen justicia al huérfano, ¿ve? Ni llegan a ellos la causa de la viuda. Los profetas están amonestando al sistema judicial de Israel. ¿Por qué? Porque desde la época de Isaías se habían olvidado de hacer el trabajo que Dios le había tocado, que Dios les había mandado hacer. Ezequiel también es una prueba y nos dice Ezequiel capítulo 22, versículo 12, dice, precio recibieron en ti para derramar sangre, interés y usura tomaste, y a tus prójimos defraudaste con violencia, te olvidaste de mí, dice Adonai el Señor. Ese es el profeta Ezequiel, hablándole a la nación de Israel también, y le dice, precio recibieron en ti para derramar sangre, interés y usura tomaste, y a tus prójimos defraudaste con violencia, te olvidaste de mí, dice Adonai el Señor. La denuncia frecuente de los profetas contra el soborno indica que el abuso de la administración de la justicia en Israel era un problema muy serio. Es que nos vamos a empezar a dar cuenta que el problema no era que la gente no estaba siguiendo Torá. El problema era que la administración de la justicia se había corrompido y la gente se había olvidado de hacer lo que Dios les había mandado hacer. Los jueces debían, el trabajo de los jueces debían considerar a cada ciudadano israelita como igual delante de la ley, porque cada persona es responsable a Adonai sin distinción de clase o posición económica. Delante de la Torá no hay si tú eres rico, tú eres pobre, todos son iguales. Por eso cuando empezamos a ver, Dios dice, mi sistema es tan equitativo que todo varón tiene que contribuir con un shekel, medio shekel. No importa si tú tienes una gran fortuna, no importa si tú no tienes, cada quien tiene que traer medio shekel. Si hay un rico que puede dar más, mi sistema es equitativo. Todo el mundo trae medio shekel. ¿Te das cuenta? Dios dice, mi sistema es tan equitativo que aquel que tiene para traer un toro, traer un carnero, traer una oveja, la puede traer para presentarse delante de mí y presentar su pecado. Pero aquel que no tiene, puede traer 2 palominos y presentarlos delante de mí y de igual manera son aceptados. O sea, era tan equitativo que aquel que podía traer. Cuando vemos a Yeshua, a José y a Miriam venir para la purificación, dice que ellos traían 2 palominos.
Eso le habla de la condición económica que tenía Yeshua al principio. ¿Por qué? José y María estaban cumpliendo la ley a la cabalidad, pero ellos no tenían para un toro, no tenían para una oveja, no tenían para un carnero. Pero la ley les decía, si tú tienes bajos recursos, trae 2 palominos y el Señor te acepta. Ya era tan equitativo que si alguien podía dar, diera. Pero el que no pudiera dar, tenía la manera de acercarse delante de Dios, porque Dios es un Dios justo. Pero el juez, así es que los jueces debían considerar a cada ciudadano israelita como igual delante de la ley, delante de la Torá, porque cada persona es responsable a Adonai sin distinción de clase o posición económica. El juez que pervertía el derecho de la persona pobre estaba bajo la maldición de Dios. Eso era serio. Deuteronomio 27:19 dice: maldito el que pervierta el derecho del forastero, del huérfano y de la viuda. Y todo el pueblo dirá amén. Fíjese, Deuteronomio 27:19 dice: maldito el que pervierta el derecho del extranjero, del forastero, del huérfano y de la viuda. Y todo el pueblo dirá amén. O sea que no hacer justicia traía maldición. No obrar en justicia era un asunto serio porque traía maldición. Por eso cuando Johanán viene y se da cuenta que no están haciendo los fariseos justicia, les dice: ustedes son una generación de víboras. Ahora, generación de víboras no era cualquier expresión, porque en el antiguo Medio Oriente esta expresión era de lo más bajo, porque se creía que las víboras al nacer masticaban el vientre de la madre y la mataban en el proceso. O sea, cuando las víboras nacían, iban a nacer, ellas masticaban, salían, pero la madre quedaba muerta. Entonces, cuando era generación de víboras, no solamente, ay, eres una víbora. Y para nosotros el que nos digan, eres una víbora, puede significar muchas cosas, ¿verdad? Si a usted le dicen, eres una víbora, puede significar eres chismosa, eres metiche, eres no confiable. Entonces, para nosotros ese concepto de víbora tiene un significado. Para el antiguo Medio Oriente, para la época, al decir generación de víboras, eran ustedes no tienen sentimientos, no tienen corazón, prácticamente. ¿Por qué? Porque la víbora no tenía, masticaba el vientre de la madre, salía y ok, yo nací y ya, fue todo lo que me importaba, yo nací y ya. Esa era la expresión generación de víboras. Ahora usted entiende el impacto de estas personas cuando escucharon generación de víboras, sin corazón, gente que no siente. No era así como que, que ustedes viboritas ahí. No, era. Fíjese, Yeshua tiene que pelear con la compleja realidad religiosa en Jerusalén. En los tiempos de Yeshua había 4 tendencias: saduceos, fariseos, celotes y esenios. Esta era la pirámide en los tiempos de Yeshua. Estaba el sumo sacerdote, estaban los sacerdotes, los saduceos, los escribas, los fariseos, los celotes y los esenios. Los esenios por lo regular estaban en lo más bajo. ¿Qué? Ahora, esto es interesante porque cuando nosotros vemos, vinieron los escribas y los fariseos, vinieron los esenios, vinieron los celotes. Cada uno de estos ocupaba una posición y tenía una forma de pensar cuando venían con Yeshua. Así es que la respuesta de Yeshua tiene mucho que ver en conocer el contexto de todo esto. Porque si no entendemos, decimos, no, Yeshua les daba palos a los fariseos. ¿A cuáles? Yeshua le daba palos a los religiosos. ¿A cuáles? ¿Por qué? ¿Para qué? Porque mire, estaba el sumo sacerdote, que por cierto era ilegítimo. Había comprado la posición. Se la había comprado a Roma. Por eso, de ahí viene la muerte. Si usted estudia, de ahí viene la muerte. Porque dicen, hey, este se está levantando. Cuando tira las mesas, que no fue dentro del templo, sino que fue en las afueras. Cuando tira las mesas, era una declaración abierta al sistema religioso de Ananías y Caifás. Porque él era el dueño de todas esas tiendas.
Y estaban ofreciendo el cojo, el ciego, animales con defectos. No importaba, porque lo que importaba era que trajeran un animal al altar y cayera dinero a las arcas de los sacerdotes. Así era la corrupción en esos tiempos. Cuando Yeshua viene y tumba las mesas, no estaba yendo en contra del sistema, sino estaba yendo en contra de la persona. Diciéndole, este es tu negocio, has hecho de la casa de mi padre casa de ladrones. Ese es el contexto. Era una declaración de decir, hey, por eso cuando Yeshua le dice, cuando Caifás y le dice, hey, vas a ir en contra del sumo sacerdote, Yeshua no habla. ¿Por qué? Porque aunque estaba ilegítimo, él respetaba esa autoridad. ¿Ok? Así es que el sumo sacerdote, ilegítimo, pero estaba ahí. Y aunque estaba ilegítimo, Yeshua lo respetaba. Porque como decía en la mañana, él sana a un leproso. Y aunque sabía que el sistema, los personajes del sistema estaban corruptos, él le dice, ve y preséntate al sacerdote. Trae la ofrenda y que él te declare limpio. ¿Por qué? Porque en el sistema de la Torá, Yeshua no podía ir en contra. Y tenía el leproso que él sanó, tenía que traer una ofrenda, tenía que presentarse al templo y el sacerdote tenía que inspeccionarlo, hacer un rito y decir, está limpio, reintégrate a la sociedad. Yeshua no pudo hacer eso. Y mire que tenemos bien pensado que Yeshua vino a dar por terminada la Torá. Ya él le hubiera dicho, hey, ya vete a tu casa. Pero le dice, no, ve y trae la ofrenda, preséntate, porque tenía que traer la ofrenda, tenía que traer la leña, tenía que traer el hisopo, tenía que traer y tenían que hacerle el rito al leproso. Ve a Levítico, ahí está en Levítico, la ley del leproso, ahí está todo el proceso, todo lo que tenían que hacer. Y Yeshua lo sana y le dice, ve y preséntate al sacerdote. Que aunque son corruptos, que aunque yo puedo decir un montón de cosas, pero es el sistema de mi padre y se tiene que respetar. Ve y preséntate. ¿Ve? Después vemos los saduceos y los sacerdotes casi siempre estaban ahí en la misma. Después los fariseos, escribas, fariseos, los celotas, que estos eran los que, es más, aquí los vamos a ver, vamos a ver poco a poquito. Así es que mire, los saduceos eran más un partido político que una secta. ¿Qué? Esta información usted lo puede corroborar, la puede buscar. Los saduceos eran más un partido político que una secta y lo integraban los aristócratas, ricos y sacerdotes. Este grupo negaba la vida futura y la retribución porque no creían en la resurrección e inmortalidad. Negaban la existencia de ángeles y demonios. Esperaban el Mesías, pero recelaban de cualquier movimiento mesiánico. Se acomodaban al régimen establecido por Roma y a la condición de que se respetara la religión. Se consideraban los conservadores auténticos de la Torá. Ellos aceptaban la opresión de Roma, siempre y cuando nos permitan seguir con nuestros servicios, seguir con nuestros cultos, les aceptamos. Somos sumisos a Roma. Ellos eran bien sumisos a Roma, porque eran los ricos, eran los adinerados, tenían el poder para comprar. Así es que por ahí ya va viendo usted la cosa, cómo estaba. Así es que los saduceos, esos eran los saduceos. Por eso es que cuando en Hechos Pablo está hablando, ya que se me vienen tantas cosas, cuando en Hechos Pablo está hablando y estaban los fariseos y los saduceos, y Pablo empieza a hablar de la resurrección, hay problemas, porque estaban los saduceos y los saduceos no creían en la resurrección. Y Pablo dice, aquel que crucificaron resucitó. Y ellos dicen, espérate. Y empiezan ellos a discutir. Vea, creo que está en el capítulo 23 de Hechos, por ahí, en los capítulos 23. Déjenme, le voy a decir dónde está. Estamos en vivo, así que no hay problema.
Déjeme, aquí le voy a buscar. Ahorita se lo voy a buscar. 23:6. 23:6, exacto, mire, está Pablo en su testimonio. Y dice, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra parte de fariseos, alzó la voz en el concilio. Pablo entendía todo esto y ve y dice, aquí hay unos saduceos y aquí hay unos fariseos. Dice, era una parte de saduceos y otra de fariseos, alzó su voz en el concilio y dijo, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Y los saduceos no creían en la resurrección. Pablo tenía argumentos y sabía con quién estaba hablando. Y dice, estos no creen en la resurrección. Levanta la voz y dice, Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alza la voz en el concilio y dice, varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Versículo 7 dice, cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. Pablo los puso unos contra otros. Dice, me quieren atacar. Y empezaron a pelear los saduceos y los fariseos. ¿Por qué? Porque unos no creían en la resurrección. Dice, la asamblea se dividió y todavía dice aquí, versículo 8, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuera despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y lo arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Ve? Dice el tribuno, que era el jefe, dice, si no lo saco a este hombre lo despedazan ahí. ¿Pero por qué empezó? Porque Pablo se dio cuenta y dijo, estos son saduceos. Acerca de la resurrección de los muertos se me juzga. Y empezó, espérate, no hay resurrección. Y los otros decían, sí hay resurrección. Y después quitaron la vista de Pablo, que era el que estaban juzgando, y se empezaron a dar entre ellos dos. Pero si no entendemos estas cosas, no entendemos qué está pasando, no entendemos qué está viendo y nos perdemos la rica historia que hay en las Escrituras. Ahora cuando vemos por qué había disensión, ahí mismo nos dice, versículo 8, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman tales cosas. ¿Por qué dice eso? Porque Pablo les había tirado una bomba. Acerca de la resurrección me están juzgando aquí. ¿Ve? Bien astuto. A veces uno solo hay que tirarle el hueso y dejar que ellos se peleen. Uno no. Así es que los saduceos esperaban al Mesías, pero recelaban de cualquier movimiento mesiánico. Ahora usted entiende quiénes eran los que mandaron a matar a los discípulos que predicaban de Yeshua, los mesiánicos. ¿Qué? Vamos a seguir. Espero que usted esté. Los fariseos. Los fariseos eran llamados hadisim, que eran piadosos, por el rigor con el que cumplían la ley y las tradiciones que imponían también a los demás. Fíjese, dice cumplían la ley y las tradiciones, eran rigoristas en la ley, pero también en las tradiciones que imponían también a los demás. Era para ellos fuente de gozo el estudio de la ley y la aceptación de sus cargas. Tenían escuelas propias, gozaban de gran consideración entre el pueblo por su fidelidad a la Torá. A pesar de su legalismo, se manifestaban abiertos a las novedades religiosas, por lo que incorporaban reglas que no estaban en la ley de Moisés.
pero que opinaban que correspondían a los nuevos tiempos y se la imponían al pueblo. Los fariseos, es a los que le dice Yeshua, imponen cargas que ni nuestros antepasados han sido capaces de llevar, pero no eran la carga de la Torá, porque ellos creían en innovaciones, creían, vamos a implementar, vamos a hacer esto para que el pueblo se mantenga fiel a la Torá. No era solamente la Torá, sino que ellos imponían cosas más allá de la Torá, lo que se conoce como las obras de la ley. ¿Ok? Creían en ángeles, en demonios y esperaban la llegada del reino de Dios, el Olam Habab. Tenían ambiciones nacionalistas para Israel y rechazaban cualquier contaminación cultural. Los fariseos no querían mezclarse, no querían tener ninguna contaminación con nadie. Dentro de los fariseos había escuelas. Y dentro de estas escuelas estaba la escuela de Gilel y la escuela de Shammai, que eran fariseos. Estas escuelas tenían puntos de vista diferentes, pensaban totalmente diferentes. Usted puede ver, Pedro sale de la escuela de Shammai, y la escuela de Shammai dice, no podemos mezclarnos con los gentiles. Por eso, la semana pasada, cuando yo decía, Pedro dice, nos es prohibido. ¿Por quién? ¿Por la Torá? No, por la escuela. Nos es prohibido siquiera pisar la casa de un gentil. Porque era la escuela, eran fariseos, aunque eran fariseos, pensaban diferentes. Pablo sale de la escuela farisea de Gilel, que era abuelito de Gamaliel. Gamaliel era el nieto de Gilel. Y Pablo estudia con Gilel, y él está más abierto a los gentiles. Así es que cuando Pablo dice, soy fariseo, ¿de qué escuela? Porque había varias escuelas. O sea que uno dice, los fariseos. ¿Cuáles fariseos? ¿Sabía que Yeshua era fariseo? Yeshua era fariseo. Yeshua era fariseo. Era considerado rabí. Tenía un reconocimiento importante, porque dice, llegó a la sinagoga como de costumbre cada Shabbat y se le dio el rollo del profeta Isaías. No cualquiera leía, solamente los maestros, porque aquel que leía después interpretaba lo que había leído. Y lee el rollo de Isaías 61 y dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, y dice, y la gente guardó el rollo, y entonces la gente que lo miró fijamente. ¿Por qué? Porque después de leer venía ¿cuál es la enseñanza que tú vas a dar de lo que leíste? Y para pararse en ese lugar tenía que tener una buena enseñanza. Para cuando se le acerca a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, dice, Rabí, sabemos que eres enviado de Dios, porque no cualquiera puede hacer las cosas que tú haces, pero le reconoce como Rabí, como maestro y como enviado de Dios. Así que Yeshua era fariseo, y cuando regresará siendo fariseo, portando tzitzis con su talit, y no comerá puerco. Ni aunque sea kosher. Estaban los celotas. Esta era una ala de los fariseos, o sea que eran fariseos, pero era como su propio grupito. Era una ala de los fariseos que no reconocían otro maestro más que Dios. Ellos decían, no hay otro maestro más que Dios. Rechazaban la pasividad de los fariseos y pretendían acelerar la llegada del reino de Dios mediante la lucha contra el opresor romano. La motivación de sus acciones era básicamente religiosas, pero eran confundidas con agitación política. Dentro del grupo de los celotas encontramos a Judas Iscariote y encontramos a Barrabás. Barrabás era un celota. Por eso era el revolucionario, era el que siempre estaba en la cárcel. ¿Por qué? Porque él quería quitarle el poder a Roma a través de la guerra. Aun cuando lo dejan libre, que crucifican a Yeshua y lo dejan libre a él, muere años más tarde. ¿Cómo? Peleando contra los romanos. Él quería la guerra. Barrabás era del grupo de los celotas. Judas Iscariote era del grupo de los celotas, pero vio en Yeshua el Mesías y dijo, este nos va a sacar de la opresión. Pero cuando vio la enseñanza de Yeshua, cuando vio la predicación de Yeshua, dijo, con este estamos perdidos.
Y por eso lo va y lo vende. Porque él creía en la guerra, él creía en la sangre, él creía, estamos oprimidos, el Mesías viene. Y toda esta gente esperaba un Mesías que trajera un ejército, que matara a Roma, que lo sacara de la tierra. Pero cuando ven a Yeshua, el rey, el Mesías, el ungido, pacífico, hablando de paz, hablando de... Dice, me equivoqué con este. Saquémosle provecho, ¿cómo? 30 monedas de plata. Pero cuando ve que entrega al justo y al santo, dice, ¿qué hice? Y va y se quita la vida. Pero era un celota. Es que, ¿celota o celote? O un elote. No, elote no. Esenios. Los esenios se alejaban de la vida religiosa normal. Hacían de la Torá una regla de vida. Pero introducían el espíritu. Creían en el Ruach de Elohim. No solo se preocupaban por la pureza comunitaria en cuanto al pueblo elegido para los últimos tiempos, sino que promovían también la experiencia de la piedad individual, su fidelidad a la Torá, su disciplina de vida, su credo y su piedad les hicieron influyentes en la vida religiosa de Jerusalén. O sea que eran un grupo calladito, no buscaban pero era un grupo que impactaba. Su estilo de vida, su piedad y todo lo que eran influyentes por lo que ellos hacían, no por lo que decían. Los esenios eran los esenios los que no les gustaban los reflectores, no les gustaba todo, estaban tranquilitos, pero su estilo de vida era un estilo que impactaba, su piedad, su fidelidad a la Torá, su disciplina, su vida, su credo. Les hicieron influyentes en la vida religiosa. Cuando la gente miraba a los esenios y decían, estos hombres. Así es que ahora ya sabe quiénes eran los saduceos, los fariseos, los celotas y los esenios. Estos eran los grupos más influyentes en la época de Yeshua. Así es que cuando vemos que Juan está atacando a la gente, ¿a quién? ¿A qué grupo? ¿Cuál es su creencia? ¿Por qué? Ya no es lo mismo ver la Biblia de esta manera que decir... le tiró a los fariseos y les dijo, dijo, yo soy el Señor de Shabbat. ¿Por qué? ¿A qué grupo le dijo? ¿Por qué? Porque dice que había un grupo de los fariseos que vieron a los apóstoles, a los discípulos, frotando espigas en Shabbat. Y se le fueron al maestro y le dijeron, están quebrantando. Pero había un grupo, no eran todos. Para poder entender los evangelios, las cartas de Pablo, las cartas de los discípulos, primeros discípulos. Tenemos que entender todo esto porque si no entendemos este concepto, nos vamos a perder lo que estamos leyendo. No vamos a entender nada. Existían, fíjese, además, dice aquí, además existían además algunas sectas y judíos de la diáspora, los que estaban en las naciones, repartidos por todas las provincias del imperio, y estos eran llamados gentes de la tierra. No eran judíos, pero eran judíos de la diáspora, que muchos habían nacido o muchos habían crecido allá afuera. Por eso es que cuando nosotros vemos, y disculpe que voy para acá y para allá, pero capítulo 2 del libro de Hechos dice, capítulo 2, versículo 5 de Hechos dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Ve? Judíos de la diáspora, judíos de todas las naciones de la tierra, debajo del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos estos que hablan? Los confundían a todos que eran galileos, a todos los discípulos, a los 120. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Varones judíos nacidos en la diáspora. Y empieza diciendo, partos, medos, elamitas,
los que estamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Ahora, ¿cuál era la palabra prosélito? ¿Qué era un prosélito? Porque Yeshua también lo habla. Y le dice, no me acuerdo bien, pero ahorita lo vamos a ver más adelante. Aquí lo tengo en la cita. Que hacen más haciendo un prosélito y mandándolo al infierno, algo así. Pero un prosélito era aquel que hacía su conversión. Un piadoso era aquel que estaba en el proceso de conversión. Por eso cuando vemos en Hechos, había un hombre piadoso, Cornelio, había abrazado la Torá, estaba en camino a la conversión, no se había circuncidado, por eso es llamado temeroso. Los prosélitos ya habían tenido circuncisión. Había judíos, prosélitos y temerosos de Dios. Y todos ellos se reunían en las sinagogas. ¿Está aprendiendo algo? Gente de la tierra, masas populares despreocupadas de la vida religiosa, y estaban también los anawim, los pobres. ¿Sabía usted que históricamente a los primeros discípulos se le consideró la secta farisea del camino? Fueron reconocidos como el judaísmo, como parte de ellos, pero era una secta, eran llamados los del camino. Nunca dijeron, los cristianos, sino era un mismo pueblo. Pero era una secta, así como había fariseos, esenios, estaban los del camino, que creían en Yeshua como el Mesías. Josefo dice que el judaísmo lo aceptó como una secta, la secta del camino, la secta del judaísmo del camino. Historiador Josefo. ¿Ok? Todo esto era la introducción. Todo esto era la introducción. No lo va a poder ver. Yo pensé que iba a salir más grande. Pero si tiene su Biblia, abra el libro de Mateo, capítulo 3, porque vamos a ver algo bien interesante. Tenía que darle todo esto para que pudiera entender lo que viene. ¿Cuánto llevo? ¿Una hora? Una hora de introducción. Mateo capítulo 3. Dice ahí Marcos porque está Marcos, Lucas y Juan. La misma historia la puede encontrar en los 4 evangelios. Mateo capítulo 3. ¿Tiene? Mateo capítulo 3 dice versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán. Al ver Juan, que muchos de los fariseos y los saduceos, aquí usted ya está entendiendo que vienen dos grupos. ¿Y cuáles eran? Los más influyentes, los más altos. Los adinerados y aquellos religiosos rajatabla, aquellos que eran los que vinieron, ¿ok? Vinieron los fariseos, dice, y los saduceos, a ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo. Les decía, generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento,
Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego para que nunca se apagará. ¿A quién le está hablando Juan? Vamos a ver si ya entendieron. Dice, y venían a bautizarse ¿en quién? En su bautismo. ¿Cuál era el bautismo de Juan? Un bautismo en arrepentimiento. Cuando ve Juan que vienen los fariseos y que vienen los saduceos, les dice, generación de víboras, gente sin sentimiento. Ustedes no necesitan un bautismo. Ustedes no necesitan venirse al agua. Ustedes necesitan arrepentirse de todo lo que están haciendo. Arrepentirse de sus hechos. ¿Por qué? Porque habían corrompido el sistema de Israel. Porque era la gente en posición, eran los sacerdotes, era la gente alta. Y le dice, hey, ustedes son unos hipócritas porque quieren venirse a sumergirse pensando que esto les dará el perdón de pecado. ¿Qué les va a dar el perdón de pecado? Sus acciones. Y por eso les dice, todo árbol que no dé fruto es cortado y echado al fuego. El problema era la persona. El problema era aquellos que venían y le dice Juan, yo los conozco. No vengan a hacer como han hecho todo el tiempo uno de sus ritos. Mi bautismo no es uno más de sus ritos. Mi bautismo lo toman con frutos en el corazón o no lo toman. Por eso Juan les da y le dice, no pretendan venirse, porque se necesita arrepentimiento para venir y hacer inmersión. Así es que lo que dice langosta era una fruta. No eran las langostas del mar, porque estaba en el desierto. Se cree de acuerdo a los historiadores, se cree que era una fruta que crecía en los árboles. Era como un tejote que tenía un fruto por dentro. Como un tamarindo, exactamente. Le doy un 10 aquí como un tamarindo. Como un tamarindo. Y miel silvestre. ¿Qué? Para que quede claro, para que no digan, mira, si Juan se metía langostín, pues démosle a langostín. Juan no comía langostas. Juan comía kosher. Algunos otros dicen que era como un grillo, pero la versión más correcta era como una fruta. De hecho, hay fotos que es como un tamarindo. Así como usted ve el tamarindo, la hoja así larga, con fruto adentro, es así. También algunos le han dado la interpretación que era como un langostín, como un grillo, pero no era un grillo, era una fruta. ¿Okay? Así es que Juan tiene un mensaje incómodo para Israel en el versículo 5 y 10. Aunque la mayoría de las tradiciones judías reconocieron que todas las personas necesitaban algo de arrepentimiento. Fíjese, Primera de Reyes capítulo 8 versículo 27 dice, y ellos volvieren en sí, en la tierra donde fueren cautivos, si se convirtieren y oraren en la tierra de los que los cautivaron y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo y hemos cometido impiedad, y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubiera llevado cautivos y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que diste a sus padres y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre. Fíjese lo que nos está diciendo Primera de Reyes. ¿Hacia dónde tenía que orar el pueblo en arrepentimiento? Versículo 48 dice, y si se convirtieren a ti de todo su corazón. ¿Dónde empieza la conversión? En el corazón. Si se convirtieren de todo tu corazón y de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubiesen llevado y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que diste a tus padres. Ellos no iban a orar de cualquier manera. Ellos iban a convertir, se iban a arrepentir y iban a orar con el rostro hacia Jerusalén. Aquí dice. No, es que eso de orar para el este, que dice el Padre, tienes que orar
con el rostro a Jerusalén, con el rostro hacia la tierra de tus padres. ¿Por qué oramos al este? Porque al este está Jerusalén, porque al este está el mandamiento. Dice, y si oraren a la con el rostro hacia la tierra que tú diste a sus padres, a la ciudad que tú elegiste y a la casa que yo he edificado tu nombre. ¿Se ha puesto a pensar por qué cuando nosotros vemos que Daniel abría las ventanas, por qué abría las ventanas? Para ver hacia Jerusalén. Dice que Daniel oraba 3 veces al día y abría las ventanas. ¿Por qué? Porque él dirigía su vista a Jerusalén, hacia la ciudad santa. Y ese es el por qué él abría las ventanas, para poder mirar hacia el este, hacia donde estaba el templo y la casa de Jerusalén. Así que cuando a usted le digan, no, eso de orar para el este, que es una tradición, y que eso es de los rabinos, y que eso es un mandamiento de Dios. Si tú te arrepientes, tú tienes que orar con la mirada hacia el este. ¿Dónde está el este? Hay muchas aplicaciones en el teléfono que usted le pone y le apunta hacia el este. Hacia donde está el este es hacia donde usted debe de orar. ¿Ve? ¿Qué tanto aprendemos? Así es que el llamado de Juan a su pueblo es más radical. Este es el llamado. El arrepentimiento de Juan se refiere no a un cambio regular del pecado después de un acto específico. Entonces Juan les está diciendo, no vengan y se metan al agua y salgan y ya. Sino es un acto, es un cambio de vida, es un arrepentimiento de una vez por todas. El tipo de cambio de una vieja forma de vida a una nueva. ¿No se ha puesto a pensar usted que esa es una expresión que tenemos muy a menudo? Porque la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Yo estoy en Cristo, soy una nueva criatura. ¿Lo has escuchado? Pero es que nosotros ya estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Ahora, aquí está lo interesante. Porque el ser nueva criatura es dejar la vieja naturaleza. Pablo nunca habla de decir, ya eres nuevo, ahora las cosas son nuevas. Pablo dice, deja al hombre viejo que está viciado con sus delitos y pecados y revístete del hombre nuevo. Yo no puedo decir, en Cristo soy una nueva criatura, cuando sigo teniendo los mismos defectos y las mismas errores y los mismos pecados que yo tenía antes de aceptar al Mesías. No existe. No existe. No es que el Espíritu está obrando en mí. No, hermano. Déjese cuento. El Espíritu no obra en usted. El Espíritu lo guía. Y usted toma la decisión de decir, yo voy a cambiar. Espíritu, ven, Espíritu, y cambia. Espíritu Santo, te doy permiso. A veces somos tan de decir, te doy permiso. ¿Quiénes somos nosotros para decirle, te doy permiso que me cambies? El Señor nos pulveriza de un rayo. ¿Quién eres tú para darme permiso? Yo te creé, yo te formé. Espíritu Santo, te damos la bienvenida a este lugar. Espíritu Santo, ven a este lugar. Seres mortales que somos y nos atrevemos a decirle, te damos permiso. Un rayo es lo que nos debería de caer. Ahí te va tu permiso. Porque a veces no entendemos, las palabras, hablamos porque nos enseñaron, hablamos por lo que nos dijeron, a veces no lo hacemos, créame, mire, y lo voy a decir sinceramente, a veces no lo hacemos de mala forma, ni de mala gana, a veces lo hacemos porque así nos enseñaron, porque yo he escuchado, servicio tras servicio, Espíritu Santo ven, y cuando yo me paro en el micrófono, ¿qué voy a decir? Espíritu Santo ven, te doy permiso, bienvenido. Hay un canto bien hermoso, pero bien malito, de Miel San Marcos. Bien, está pegado el canto de Miel San Marcos. Pero cuando usted lee la Biblia, que empiece, bienvenido a Espíritu Santo a este lugar. No soy cantante, así que discúlpenme. Bienvenido, Espíritu de Dios. Pero eso nos pasa por no leer. O sea, imagínense. Córtale ya. No es que esto es un canto bien hermoso, es un canto precioso.
Pero quizás estos hermanos no tienen el entendimiento de decir, hey, es lo que les enseñaron, es lo que les han dicho, es lo que ellos han crecido. Pero, hermano, está mal. O sea, sinceramente yo se lo tengo que decir, está mal. Es decir, ven Espíritu Santo, ven, cámbiame. No, no, hermanito. Déjese esa pereza y cambie usted. Déjese esa pereza de decir, es que el Espíritu de Dios me está haciendo cambios en mi vida. No. El Espíritu le está hablando, le está diciendo, hey, le está mostrando la puerta, le está mostrando el camino, pero usted es el que tiene que dejar la pereza, dejar la apatía, dejar la comodidad de decir yo voy a cambiar. No el espíritu, no el espíritu. Pero hemos vivido bien cómodos. He escuchado oraciones en donde el espíritu te cambia, el espíritu te transforma, el espíritu. Mire, yo una vez... Una vez yo estaba en una administración donde un joven estaba diciendo, no puedo dejar de tomar. El alcohol me sigue, hermano, no puedo dejar de tomar. Venga, hermano, venga al frente, vamos a orar por usted. Reprendemos espíritu de alcoholismo y el espíritu te está cambiando y el espíritu... Una oración de fuego que casi hizo cenizas el hermano. Hermano, y después de la oración, hermano, el espíritu te ha cambiado, el espíritu te ha transformado, el espíritu te ha hecho una nueva criatura. De aquí en adelante ya no volverás a ser el mismo. De aquí en adelante Dios hizo el cambio que tenía que hacer. Amén, hermano, el hermano. Amén, hermano, amén, hermano. A los siguientes días me habla el hermano y me dice, hermano, yo me quiero quitar la vida. Porque Dios hizo un cambio, pero yo fallé y me volví a poner borracho. Y yo no sé qué hacer. Si Dios me cambió, hermano, yo quiero quitarme la vida porque yo le fallé a Dios. Yo le fallé a su espíritu. Y le dije, hermano, no le fallaste a Dios. Lo que pasa es que no te dijeron que el cambio que va a producir Dios es que te va a dar el valor a ti de cambiar. Mientras tú no cambies, Dios no te va a cambiar. Así es que no creas que Dios te cambió por una oración. Dios te va a cambiar cuando tú digas, hey, hay amistades que me hablan y si yo voy me emborracho. Las tengo que dejar. Hay lugares que no tengo que frecuentar porque me emborracho. Los voy a dejar. Hay situaciones que tengo que evitar porque me emborracho. Los voy a dejar. Cuando tú logres vencer todo esto, entonces va a haber un cambio. Porque el Espíritu te va a decir, no vayas. Pero si tú vas, te vas a emborrachar. Entonces, a veces estamos tan enfrascados en que, no, es que ya oraron por mí y el Espíritu me va a cambiar. No. Esa es la comodidad en la que vivimos ahora. Todo queremos traerlo al altar. Todo queremos solucionarlo con una oración. Y todo se soluciona con responsabilidad. Sea responsable por sus actos. Sea responsable por su vida. Sea responsable. Es que el diablo me tiene con mi matrimonio. No estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Y el matrimonio está funcionando mal. El diablo no tiene nada que ver, hermano. Punto. No, es que mire, yo venía con todo el gozo, hermano, y yo venía, pero de repente el diablo se manifestó en mi esposa. Y llego todo ahí mal a la iglesia. Y luego yo le preguntaba, hermano, déjeme hacer una pregunta. ¿Le ayudó a su esposa con sus hijos? No. ¿Preparó a sus hijos? No. ¿Le ayudó a darle el desayuno a sus hijos? No. O sea que su esposa hizo el desayuno, cambió a los hijos, se preparó y mientras usted estaba con el café en el carro esperando y luego gritando que se apuraran porque se hacía tarde. ¿Sí? Eso no es el diablo, eso es usted, hermano. Mire, a muchos no les gustan mis consejos y muchos no me vuelven a hablar después de un consejo, pero yo no le voy a... Seguimos con el tema, seguimos con el tema. Así es que, mire, una de las cosas que yo he aprendido hace años, hace ya añitos, es que cuando yo dejé de echarle la culpa al diablo, vivo feliz. Yo dejé de echarle la culpa al diablo. Y yo empecé a ver, ok, mi matrimonio está mal. Vamos a sacar el diablo de la ecuación. ¿Qué está mal? Hay muchas cosas que tú no estás haciendo. Empiézalas a hacer y empezó a caminar. No es perfecto mi matrimonio, pero empezó a caminar. El matrimonio, el diablo tiene zarandeado en mis finanzas, hermano. Quité al diablo.
Eres gastalón, no sabes administrar, no tienes un presupuesto. Quité al diablo. El diablo me tiene zarandeado en mi vida. No oras, no ayunas, no buscas la palabra. Quité al diablo y ahora todo empieza a caer en mi persona y en mi responsabilidad. O sea que yo soy el diablo y yo soy el ángel. So, cuando yo le echo la culpa al diablo, yo tengo que entender que el diablo soy yo. Se me van a acabar los amenes. Pero qué poderoso, ahora sí voy a usar esa palabra, qué poderoso es vivir sin el diablo. Eso sí es poderoso. Qué poderoso es vivir sin el diablo. Porque el no tener a quien echarle la culpa, todo cae en... ya no es el diablo. Las finanzas ya no es del diablo. Ahora las finanzas es del gastalón, del que no sabe poner las cosas en orden, del que no sabe administrar. ¿Qué hago? Me pongo a trabajar, me pongo a ver. Yo me puse a sentar, yo me senté y yo me puse a ver en cosas que yo tenía que no necesitaba. Y empecé a quitar. Esto no lo ocupo, esto no lo ocupo, esto no lo... Tenía un paquete de cable. Yo no veo ni televisión. Pero tenía un paquete donde había HBO, había Star, había no sé qué, tantas cosas. Y cuando hablo y digo, hey, ¿cuánto sería el paquete si ustedes me quitan esto, esto y esto y esto y esto? Me dejan la televisión normal, me dejan el internet. Su recibo bajaría a la mitad de lo que esto está pagando. Yo dije, ¡ay, diablo! ¡Diablo! ¡Quítemelo inmediatamente! ¡Diablo! ¿Cómo me tenías, diablo? Porque... Y cosas así que yo empecé a ver y yo decía, wow. Por eso cuando nosotros empezamos a enseñar en la clase de matrimonio, nosotros dijimos, usted tiene que tomar ¿lo necesito o lo quiero? Porque si lo necesita es importante. Si lo quiere, es un capricho. Y puede esperar. Si tiene el dinero, hágalo. Si no, espérese. Mi sobrino dice, soy de Monterrey. Dice, me gusta, lo quiero, no soy de Monterrey, sigo ahorrando, sigo guardando. Mire, si usted ve mi lista, de las cosas que yo quiero, de los libros que yo quiero, yo digo, ay, Padre, ayúdame. Padre, mándame recursos, no sé de dónde, para comprar todos estos libros, porque a veces yo veo enciclopedias que el Moré Rico, maestro, me dice, cómprate esta, la vas a ocupar. Y yo veo y $300 cada libro, no, hombre. Ahí está en el wish list. Ahí está en el list. Me acabo de comprar hace poquito una de 150 porque me llegó un dinero que no esperaba y dije, Baruch Hashem, ahora es cuando. Es para eso. Y la tengo y ahora digo, bien. Pero ya me salí. Vamos a regresar al tema, hermano, vamos a regresar al tema. Así es que ya perdí 10 minutos, discúlpeme, hermano. Así es que dice, el llamado de Juan era más radical. El arrepentimiento de Juan se refiere no a un cambio regular del pecado después de un acto específico. Haces una confesión y ya, sino al arrepentimiento de una vez por todas, el tipo de cambio de una vieja forma de vida a una nueva. Mateo 3:5 dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Tenían que confesar. ¿Por qué? Porque querían cambiar. Y aquí es donde viene el problema. Cuando él ve que los fariseos y los saduceos venían, sabían que su confesión iba a ser de labios, pero no de corazón. Al ver que muchos, no pocos, dicen muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, oiga bien, haced pues
Tenemos que entender todo el mensaje porque le dice, hey, ¿para qué vienen? Ah, vayan y hagan frutos dignos de arrepentimiento. No vengan y hagan una confesión y se metan al agua, sino vayan y hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sabe qué importante sería si nosotros le enseñáramos a la gente a arrepentirse y hacer unas obras de arrepentimiento antes de hacer una confesión? ¿Sabe qué importante sería? Pero a veces decimos, ven, acepta a Cristo porque Él te quiere como estás. Y vienen y hacen una confesión creyendo que con eso se soluciona todo, pero siguen viviendo desordenadamente. Había un tiempo, yo no sé si a muchos de ustedes les pasó, pero había un tiempo en donde casi yo estaba empezando en los caminos, en donde literalmente te llevaban a empujones al altar. ¿Recuerda? No, acepta, es que tú tienes que aceptar, es que tú tienes que ir, es que mira, y te empujón, hasta que cuando ya menos pensabas ya estabas enfrente y te decía el pastor, repite esta oración, y tú así como que, pues si yo no quiero, yo no, repite esta oración, Señor Jesús, y empezaba uno aquí, Señor Jesús, te acepto en mi corazón, como el Señor de mi vida, te pido que cambies, que transformes mi vida, sea el Señor de mi corazón, Ahora soy una nueva criatura. Amén. Hermano, Dios te ha perdonado. Dios te ha cambiado. Pero nunca estuvo el corazón en esa oración. Y la gente se da la vuelta, cambia, sale de ahí, se va al antro, se va a tomar, se va a fornicar y se olvida del juramento de lealtad que hizo frente al altar. A mi esposa ni se diga de las lenguas, porque le decían, habla, ahí está, llama, ahí está, ahí, habla. Y unos gritotes ahí que aturden a la gente, que ya, Yo me le quedé viendo bien así, le dije, es que no siente nada y ¿cómo no va a ser que hable algo? Exacto, y a una gente le dicen, hey, el Espíritu no está en ti porque no hablas lenguas, porque esa es la manifestación. Ahora, yo no estoy diciendo que no existan, ¿ok? Hay lenguas angelicales y existen. Yo no estoy tirando aquí pero no, nosotros no podemos forzar a una persona a decir, habla en lenguas, y mira, ahí está, y empieza, ahí ta. Mira, ahí tu lengua, lo primero que se te venga a la mente, y la persona empieza, que ni se le entiende lo que está diciendo, pero ya uno dice, ya hablaste en lenguas, ahora sí eres salvo. Algunos aún ostentan a decir, eres salvo cuando tienes la manifestación de lenguas. Hermano, eso es falta de estudio y eso es falta de entender. Ahora, ¿existen las lenguas? Sí existen, claro que sí. Pero ¿cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Le dice, hey, ¿para qué vienen ustedes para aquí? A los fariseos y los saduceos, ¿para qué vienen? Vayan y hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Qué quería decir con esta expresión? Que el verdadero arrepentimiento es costoso. El reino exige una respuesta y una decisión radical. De diversas formas, Juan advierte a sus oyentes que no dependan de los privilegios especiales de su herencia. No me vengan y digan, somos hijos de Abraham. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Fíjese, cuando encontramos la frase, hijos de Abraham, vamos a encontrar que en Génesis capítulo 18, perdón que no se lo he puesto aquí, vamos a encontrar que Génesis capítulo 18, versículo 18 dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Así es que había una promesa para todas las naciones, no solo para los judíos. Porque yo sé que mandará a sus hijos, mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Adonai, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Adonai sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Qué tenían que hacer los hijos de Abraham? Seguir el camino de Yahweh, seguir el camino de Dios, haciendo justicia y juicio. Y justicia y juicio son los cimientos del trono de Dios. Justicia y juicio son los cimientos de la Torá. Así que aquel que dice yo soy hijo de Abraham, debe vivir como vivió Abraham,
en justicia y en bondad. ¿Y cómo vivió Abraham? Le dice en el capítulo 26 a Isaac: yo te voy a bendecir porque tu padre anduvo en mis mandamientos, mis estatutos, mis ordenanzas y fue fiel. Así es, eso de que somos hijos de Abraham debe estar acompañado de la evidencia física a nuestra obediencia. Y de eso habla Gálatas. Cuando queremos hablar del capítulo 3 de Gálatas y que trae a Abraham, y luego el capítulo 4 y el capítulo 5, Agar y la esclava y la sierva, no entendemos que cuando está hablando de Abraham está hablando de obediencia. ¿Abraham fue obediente a la Torá? Claro que sí, porque dice mis mandamientos, mis estatutos, mis ordenanzas, mis decretos. Y por eso su descendencia fue bendita. Así que cuando le dice, no me salgan y no me vayan a decir, nosotros somos hijos de Abraham, porque si fueran hijos de Abraham, ustedes fueran justos, fueran bondadosos y sus obras no fueran como las que están haciendo ahorita. Eso era lo que le estaba diciendo Juan el Bautista a los fariseos y saduceos. No vengan a decir, somos hijos de Abraham, porque si fueran hijos de Abraham, yo los puedo llevar a Génesis, cuando dice, él hará que sus hijos guarden el camino de Adonai, haciendo justicia y juicio. ¿Sabe por qué a los primeros discípulos se les llamó los del camino? Porque estaban siguiendo el camino de Abraham. No se les llamó cristianos, se les llamó los del camino. De que cuando usted ve todos los primeros capítulos de Hechos, no va a encontrar en los primeros 15 capítulos de Hechos, no va a encontrar la palabra cristiano, porque eran los del camino. Y era una secta del judaísmo, la secta del camino. La iglesia nunca se dividió. La iglesia la dividió el hombre, porque los primeros cristianos eran creyentes en el Mesías y seguían la Torá. La iglesia del capítulo 2 de Hechos era una iglesia que celebraba las fiestas, comía kosher, guardaba la Torá y creía en el Mesías. Pero ahora decimos, esos son los judíos, nosotros somos los gentiles. Si nosotros queremos vivir divididos, entonces pensemos qué vamos a hacer en el reino milenial, porque ahí no hay división. Sigamos, porque si no, no termino. Gálatas 3:6. Fíjese, le voy a hablar un poquito acerca de esto. Gálatas 3:6. Así Abraham creyó a Dios. ¿Cómo creyó? Obedeciendo. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ahora, Abraham creyó y obró. Abraham creyó y actuó. La fe no es llamar las cosas que no son como si fueran. La fe es emuná, caminar y actuar. Así que dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, ¿íbamos a ser justificados? Sí. ¿En qué? En el Mesías Yeshua. Versículo 13 dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él, y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ya vimos qué significa esto. Ahora fíjese, le voy a enseñar algo interesante. Aquí están los 3 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cuando usted ve los 4 evangelios, vamos a encontrar algo interesante.
Mateo dice, entonces aparece Jesús que viene de Galilea al Jordán a Juan para ser bautizado. Pero Juan quería impedírselo diciendo, yo soy el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Jesús le respondió, de cierto, deja ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Marcos nos relata una historia y dice, y sucedió que por aquellos días vino Jesús de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. No hay un diálogo, no hay que déjame y que no hay, dice fue bautizado. En cuanto salió del agua vio que los cielos se rasgaron y que el Espíritu en forma de paloma bajaba de él. Y se oyó una voz que venía de los cielos, tú eres mi Hijo amado en quien me complazco. Lucas, el investigador Lucas, va un poquito más a fondo y dice, sucedió que cuando todo el pueblo estaba bautizándose, vino también Jesús y puesto en oración, se abrió el cielo y bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal como una paloma y vino una voz del cielo, tú eres mi hijo, yo hoy te he engendrado. Y Juan no habla del tema. ¿Por qué es esto? De acuerdo al estudio que hice de todo esto, es que en el primer siglo se discutía quién era mayor, Jesús o Juan. ¿Quién es mayor? Le llegaron a preguntar a Yeshua si él era Juan el Bautista, porque ellos estaban esperando, ¿quién es mayor? ¿O Juan o Yeshua o Jesús? En el primer siglo se discutía quién era mayor, Yeshua o Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque si Jesús se bautizó con Juan, entonces Juan es mayor. Y sobre todo, porque existía y aún existe a la fecha una secta llamada mandeísmo, en la cual se cree que Juan el Bautista es el Mesías. El Evangelio de Marcos, que históricamente y cronológicamente es el más antiguo, relata que Juan bautizaba a Jesús sin poner ninguna objeción. Y debido a que esto era un escándalo, lo que hace Mateo, escrito después de Marcos, Mateo fue escrito después de Marcos. Lo que hace él, escrito después de Marcos y que además usó como base a Marcos, hace su relato que se haga una discusión entre Jesús y Juan sobre que éste no deseaba bautizarlo y por eso pone en los labios de Juan, yo soy el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Lucas, lo que hace para tratar de arreglar el escándalo, bautizó. Hace que a Juan lo metan a la cárcel, lo meta a la cárcel Herodes y hace que Jesús se bautice junto al pueblo en el Jordán. Y por último, el Evangelio de Juan, para no meterse en problemas, simplemente omite mencionar el bautismo de Jesús. ¿Qué pasó? Que Juan bautizó a Yeshua. Juan lo bautizó. Pero el diálogo aparentemente fue algo que Mateo le puso para que dijeran, bueno, hubo una discusión porque entre ellos no se ponían de acuerdo y Juan decía, él es mayor y yo no te puedo bautizar porque tú eres mayor. Y después Yeshua le dice, güey, bautízame porque así debe ser. Por eso es importante leer. Por eso es importante leer los cuatro evangelios, los evangelios sinópticos y ver. No es que a veces decimos, bueno, es que Marcos no tenía esto, es que Lucas no tenía esto, sino que tenemos que entender la audiencia. Mateo iba dirigido especialmente para los judíos. Y en ese dirigirse para los judíos dice, bueno, estos tienen una discusión, ¿quién es mayor, Juan o Yeshua? Entonces vamos a ponerle ahí que... ¿ok? Ok, vamos a una más y terminamos. Entonces, Mateo 15, entonces se acercaron a Yeshua ciertos escribas y fariseos. Ahora ya no son saduceos, pero ahora son escribas. Se acercaron a Yeshua ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, oiga bien la historia, porque esto tiene un contexto. Diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿En qué eran fieles los fariseos? En la tradición, aunque no fuera de la Torá, pero que hubiera sido puesta por los ancianos. ¿Por qué quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo,
¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ahora entendiendo quién eran los fariseos, ahora entendemos el diálogo de Yeshua. Él estaba diciendo, ustedes siguen las tradiciones, pero han quebrantado el mandamiento de Dios y son muy celosos de la ley. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero ustedes decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. No era la Torá, hermano, porque muchos decimos, y ahí le pegó y ahí le dio a los fariseos y le dijo, ya no enseñen Torá. No, le dijo, han quebrantado la Torá por los mandamientos de hombres. ¿Cuál era el problema aquí? Que ellos estaban diciendo, mira, tus discípulos no siguen el rito de los ancianos, no siguen el venirse a lavar las manos y comen con manos cochinas. No era que estaban las manos sucias, sino que a ellos les gustaba que cuando se iban a sentar a comer, vinieran a donde estaba el contenedor y se lavaran las manos y dijeran, Baruch atah Adonai, y hicieran la oración. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidashanu v'tzivanu al netilat yadayim. Ya, ahora ve y siéntate a comer. El siguiente, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidashanu v'tzivanu al netilat yadayim. El otro. Imagínense si había 100 invitados y los 100 tenían que pasarse a lavar las manos. Imagínense, 100 invitados y los 100 tenían que pasar. Y tú eres el 100. Y tú estás viendo y si ves que de repente pasa uno y se echa al agua una vez. Y se echa al agua otra vez. Y yo he visto gente que se lava las manos así como en pausa. Que se echa la mano. Contempla el agua 3 veces. Y luego la otra contempla. Y tú aquí como siendo el número 100. Como que apúrate. Y cuando te sientas a comer ya la comida está bien fría porque pura ensalada. Este es el problema. Y no solo este es el problema, sino que ahora Yeshua toma esta oportunidad para decirle, hey, ustedes han quebrantado el mandamiento porque la Torá dice que hay que honrar a padre y a madre. Pero ustedes le han enseñado a la gente que si ustedes le dicen si la gente le dice a sus padres y a su madre, hey, yo te pudiera ayudar, yo te pudiera bendecir, pero lo que tengo ya está dedicado para Dios, así es que no te puedo dar nada. Han salido de su responsabilidad de honrar al padre y a la madre. Y ustedes han dicho, eso está bien. Y han invalidado la Torá por su mandamiento. Porque es más importante honrar al padre y a la madre que decir, traigan ofrenda, traigan el corbán, traigan la ofrenda. Ese era el problema. Sigamos leyendo. Versículo 10 dice, y llamaba así a la multitud y les dijo, es que yo iba atrasado aquí. Versículo 10 dice, y llamando así a la multitud les dijo, oír y entender, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Oiga, esta versión está interesante porque le dice, hey, Jesús, Yeshua, ¿sabes que los fariseos se ofendieron porque oyeron esa palabra? ¿Sabéis que se ofendieron? Pero respondió él y dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desgarrada. O sea que si se ofendieron, dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces respondiendo, Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Yeshua dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento?
¿No entendéis que todo lo que entra en la boca ya va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Y al igual que Marcos, Mateo no dice así, y así declaró limpios todos los alimentos. Porque esa parte no la habló Yeshua. No estaba declarando todo limpio. Estaba diciendo el problema no eran los alimentos, el problema era el lavado de las manos. Dijo, así es que el comer con manos sin lavarse ritualmente no contamina al hombre. Ve, qué interesante sacar un texto y meterlo de nuevo en su contexto y entender que cuando nos dicen, no, es que Marcos dice que ya Yeshua, que Jesús declaró todos los animales limpios. Ahora, ¿cómo va a declarar todas las comidas limpias si estaba en medio de fariseos y escribas? ¿Usted cree que un fariseo va a tener un puerco ahí, una langosta, un camarón, un cangrejo? Si estamos hablando de los fariseos, y yo le dije al principio, los fariseos eran los estrictos en la Torah, no iba a haber nada inmundo ahí. Así que el problema no era lo que estaba en la mesa, el problema era el ritual. Pero cuando leemos Marcos sin entender todo esto, decimos, ya hermano, la oración purifica todo. La oración purifica todo, así es que dele al chanchito, éntrele al chanchito. Mateo 23, vamos a esta sí es la última. Entonces, fíjese esta, Mateo 23. Entonces habló Yeshua a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Otra vez, en la cátedra de Moisés, o en la silla, era la silla. En la silla de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo. Profeta Remy siempre me hace reír con esta, porque cuando él enseña esta, ya saben cómo él es con su imaginación. Él siempre dice, yo me imagino a los escribas, me imagino a los fariseos ahí, y de repente Yeshua dice, en la silla de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Todo lo que les digan ellos, hacerlo, y los fariseos, por fin, Yeshua nos dio una, por fin, mira, todo. Pero después dice, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Cuál es el problema? ¿La Torah o los hechos? El problema no es la Torah. El problema es, hagan todo lo que les enseñen, pero no vivan como ellos. ¿Por qué? Porque aquí empieza diciendo, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Tú tienes que hacer esto y esto y esto, pero yo no lo hago. Es como aquel que dice, mira, en Shabbat tú no puedes comprar, en Shabbat tú no puedes hacer, en Shabbat tú no puedes esto. Pero después tú te ves en la necesidad de comprar y te ven comprando y dicen, a ver. ¿Dan cuenta? So dice, porque ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas. Oiga, aquí es donde está el problema. ¿Qué es lo que está atacando nuevamente Yeshua? Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filacterias y extienden sus flecos, los flecos de sus mantos. ¿Qué quiere decir esto? Sus filacterias era la parte que se ponían aquí para orar. O sea, las ensanchaban. Entre más grande, entre más se vea, me pongo una cajota que apenas quepa en mi cabeza y mejor. Ensanchan sus filacterias. Dice, extienden los flecos de sus mantos. Mire, hermano, por más grande que tengan los tzitzis, porque hay unos que casi les cuelgan hasta los pies, por más grande que los tengan, no van a ser efectivos si usted sigue pecando trayendo tzitzis. Yo puedo traer el tzitzit hasta abajo, pero si pasa una muchacha y yo la estoy codiciando en mi corazón, de nada me sirve lo que me está colgando. Y mire que
Y mire que yo lo traigo aquí, mire. Él ya sabe nada. ¿Por qué yo no me ponía tzitzis hasta que yo entendí? Porque yo entendí que los tzitzis es algo serio. Los tzitzis no es un adorno. Ahora póngase los tzitzis. Sino los tzitzis es entender qué cargo yo. ¿Qué cargo? Porque la gente me está viendo. Y no es lo mismo traer un tzitzi que la gente me vea, maltratar, hablar mal, hablar aún con doble sentido y con tu tzitzi. Hermano, mejor quítatelo. Porque estás tomando el nombre de Dios en vano. Y así esta gente decía, extienden sus flecos entre más grandotes, para que la gente los vean y digan, mira, qué justo ese rabino, qué justo ese fariseo. Pero Yeshua les está dando con todo. Dice, extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Mashiach, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Hay muchos que acostumbran decir, mis hijos espirituales. No, le voy a decir, me choca esa palabra. Que cuando digan mi hijo, mire, yo tengo un padre. Y yo he conocido un padre terrenal que me dio la vida, pero mi padre está en el cielo. Y tengo un padre en la tierra. Yo no necesito otro padre. Puedo tener respeto hacia una persona de mentor. Tengo un gran respeto para Rico, para Walter, lo respeto. Pero yo nunca voy a decir, Rico es como mi padre, Rico es mi padre. Porque Rico me da una bofetada y cállese. Pero a mucha gente, yo he visto mucha gente que dicen, y todos los hijos que se conectan, y todos mis hijos. Vamos a seguir. Si no, no termino. Así que, ¿cuál es? Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Mashiach. El que es mayor, oiga, el que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado. Cuidado con los que quieran una posición. Cuidado con los que quieran ser vistos. Cuidado con los que les guste. Porque serán humillados. Y el que se humilla será enaltecido. Mas ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros. Cerráis el reino de los cielos delante de vosotros, porque ni entráis vosotros, ni dejar entrar a los que están entrando. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Aquí está, para hacer un prosélito. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Por qué? Porque era tanta la carga que le daban a una persona que se convertía, al prosélito, al convertido. Era tanta la carga. Por eso, si nosotros entendemos esto, vamos a entender el problema con Pedro, el problema en Gálatas, el problema en Hechos, porque ellos decían, no es que acepten a Yeshua ya, sino para salvación ellos tienen que tener el yugo. Y Yeshua le dice, los hacen más, ¿cuál es la palabra? Los hacen más 2 veces más hijos del infierno, por toda la carga que les daban. ¡Ay de vosotros, guías, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada! Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Era más importante el oro del templo, que era el trono de Dios, la casa de Dios. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿El templo? ¿El oro? ¿Quién es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? No era mayor el oro, sino era mayor el templo, que era el que proveía santificación a través de la presencia de Dios.
Pero ellos decían, si juras por el oro, te vas a condenar. Si juras por el templo, te va bien. Vamos a seguir leyendo para que usted entienda cuál. También si decís, oiga, también si decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Es más importante la ofrenda que el altar. Y el altar era donde se consumía la presencia de Dios. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? El altar, la ofrenda sin el altar no es nada. Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por todo lo que habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el enhedo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. O sea, límpiate por dentro, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiésemos sido cómplices de la sangre de los profetas. Así dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Ay, si nosotros hubiéramos estado en la época de Egipto, en la época del desierto, si nosotros no hubiéramos hecho un becerro, hubiéramos hecho un becerro. Ay, si nosotros no hubiéramos renegado, hubiéramos renegado. Ay, si nosotros hubiéramos hecho. Ay, si yo hubiera visto las maravillas que vio Israel, y si yo hubiera visto el maná, y si yo hubiera visto todo esto, yo no hubiera renegado contra Dios. Hubiéramos renegado. Hubiéramos renegado. Yeshua usa la expresión serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas. Oiga, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas. De serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis. Está hablando de los discípulos porque a Pedro lo crucifican, a Esteban lo matan, sus profetas. Fíjese, serpiente, generación de... Dice, oiga lo que le dice. Por tanto, he aquí yo envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a uno mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre nosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. De cierto digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os será desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Baruch haba Beshem Adonai. Bendito es el que porta y carga la autoridad de Adonai. Así es que el problema, hermanos, el problema no era la Torá.
El problema era cómo vivían la Torah. Y hoy es el mismo problema. De nada nos sirve aprender Torah si no lo aplicamos a nuestra vida. De nada nos sirve vernos hermosos por fuera si por dentro estamos corrompidos y llenos de maldad. De nada nos sirve traer algo externo. De nada me sirve ponerme tzitzis, ponerme un talit, ponerme una kipa, ponerme lo que sea, si por dentro soy una persona perversa y malvada. De nada me sirve decir palabras en hebreo si mi corazón está maliciado. ¿Qué aprendimos hoy? Yohanan no estaba reprendiendo el sistema de Dios. Estaba reprendiendo la gente que estaba administrando el sistema. Yeshua no estaba hablando en contra de la Torah. Estaba hablando en contra de aquellos que decían vivir Torah. Si Yeshua se parara en este tiempo, en nuestra generación, a muchos de nosotros nos llamaría serpientes, generación de víboras y sepulcros blanqueados. Porque decimos y no hacemos. Nos paramos el pecho de muchas cosas y no estamos haciendo las mínimas. Jueces y oficiales pondrás en tus ciudades para que te dirijan en todo camino de justicia y verdad. Si nosotros realmente caminamos el camino de justicia y verdad, va a ser a través de la manifestación de un fruto. Me llama mucho la atención lo que dijo Juan el Bautista. Hacer frutos dignos de arrepentimiento. Todo árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego. Fíjese lo que dice Gálatas. Y con esto voy a terminar. Ahora sí ya, en serio, con esto voy a terminar. Gálatas capítulo 4 dice. Gálatas capítulo 4, yo estoy en Efesios, con razón. Gálatas capítulo 5, estar firmes en la libertad. En Cristo somos libres. Aquí le va algo. Capítulo 5, versículo. Vamos a leer desde el versículo 13, porque no tengo tiempo de leerlo todo, pero el versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a la libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos con otros, mirad que también os consumáis unos con otros. Digo pues, andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. ¡Yupi! Sigamos leyendo. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y si se me ha quedado alguna cosa, cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si Cristo está en mí, ¿por qué tengo celos? ¿Por qué tengo envidias? ¿Por qué soy gritón? ¿Por qué cometo todas estas cosas? ¿Y por qué la chuleta está a flor a piel? Pablo dice, no heredarás el reino de Dios. Así que la gracia de Cristo. Más el fruto del Espíritu. Todo árbol que no dé fruto es cortado y echado al lago del fuego. Y ahora dice, más el fruto. ¿Qué hace un creyente? Da fruto. ¿Cuál es tu fruto? El fruto del Espíritu es
Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando tú seas un hombre de templanza, cuando tú seas un hombre de fe, cuando tú seas una mujer de paciencia, una mujer de benignidad, una mujer de bondad, una mujer de mansedumbre, entonces dime que no estás siguiendo la ley. Pero ¿sabes qué te va a llevar a todo eso? La ley, la Torah. No puedes tener mansedumbre, no puedes tener paciencia, no puedes tener benignidad, no puedes tener fe, no puedes tener amor si no conoces la Torah de Dios. Por eso dice, contra tales cosas no hay ley. Todas, no una. Es que yo tengo paciencia, pero no tengo mansedumbre. Es que yo tengo fe, pero, hermano, dice el fruto. La semana pasada yo dije, siembra una semilla de naranja y cosecha 20, 30 naranjas. Una naranja no le va a dar una naranjita. Le va a dar muchas naranjas. ¿Qué hace la gente cuando un árbol no le da buenos frutos? Lo cortan. ¿Por qué? Porque no sirve. ¿Qué espera el Padre de nosotros? Que demos fruto. ¿Cuál es el fruto? No el fruto de ir a la iglesia toda la semana. No el fruto de cargar la Biblia. No el fruto de decir soy un cristiano, soy un creyente. El fruto de decir, mira mi vida. Tengo mansedumbre, tengo fe, tengo templanza, tengo benignidad, tengo amor, tengo mansedumbre. Ese es mi fruto. Y para dar ese fruto usted no tiene que decir ni una sola palabra. La gente lo ve y dice, este hombre se le puede estar cayendo el cielo y la tierra encima. Y es un hombre bien manso. Pero cuando la gente dice, ni le digas nada porque no lo conoces. Ni le digas nada porque no. La gente nos conoce, ¿por qué? Porque explotamos. No, si no quieres que te vaya como en feria, mejor ni le digas nada. Pero cuando la gente dice, a él tú le puedes decir lo que quieras. Él no contesta. Todo árbol, dijo Johanán el inmersor, Juan el Bautista, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. No me vengan ustedes, escribas y saduceos, no me vengan a quererse meter al agua y aparentar que son buenas personas. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. No era contra la Torah, sino era vayan y practiquen Torah y después vienen. ¿Por qué no queremos seguir Torah? Porque la Torah nos confronta. La Torah no es de ven a la iglesia, siéntate, diezma, escucha el sermón y se acabó y ten una vida religiosa buena. La Torah te dice la responsabilidad es tuya, después tuya, y cuando termines de eso sigues siendo tuya y luego pasa siendo tuya. Yo no voy a venir a por ti, todo te va a ir bien. Yo te voy a enseñar cómo las herramientas para que tú provoques el cambio en tu vida, en tu matrimonio y en todo lo que tienes. Yo no te voy a venir a decir, Rambo, saca la bazooka, convierte a esta persona. Yo te voy a enseñar, a través de la Torah, las instrucciones, a través de tu estilo de vida, vas a tener un cambio en ti, en tu familia, en tu matrimonio. Así es que, por último, nuestro estilo de vida testifica nuestro valor de creencias. Usted no me diga, soy un Torah follower, soy un seguidor de Torah, cuando su casa, su matrimonio, sus finanzas, su negocio es un desastre. Porque Dios no nos ha mandado a eso. Dios nos ha mandado a poner orden en todo. Ahora, ¿que lo vamos a lograr de un golpe? No. ¿Que vamos a cometer errores? Sí. ¿Que nos vamos a equivocar? Claro que sí. Pero el hecho está en ser conscientes de que, no lo estoy haciendo bien. Voy a esforzarme. Me equivoqué. El no estar en la zona de confort de decir, pues ni modo, o sea, ¿para qué? No, el decir, me equivoqué, la regué. Dejé esto, pero ahora, mira, me voy a sacudir y voy a caminar. Y me vuelvo a tropezar, me vuelvo a sacudir hasta que yo logre un caminar bueno. Porque esto no se trata de que de la noche a la mañana tienes que ser perfecto. No, tampoco. Nos vamos a equivocar. Hay muchas cosas. Mire, yo tengo estudiando el contexto hebreo ya por 4 o 5 años. Y yo cometo un montón de errores. Porque cada día me doy cuenta que yo no sé nada. Cada día yo me doy cuenta que el día que yo diga, lo sé,
ese día voy a estar bien perdido, porque yo no sé nada. Así es que vamos a cometer errores, claro que sí. Nos vamos a equivocar, claro que sí. Pero nosotros tenemos una oportunidad única, y es que estamos levantando generaciones nuevas. Y los errores que cometimos nosotros, podemos evitarlos en ellos. Así es que, familia, ha sido un gusto, ha sido un privilegio el poder compartir la palabra con cada uno de ustedes, con cada uno de los que estará escuchando este video. Shalom, Shabbat Tov, que tengan una buena semana, que tengan las bendiciones del Eterno estén sobre cada uno de ustedes, que Adonai les bendiga, que Adonai les guarde, que Adonai haga resplandecer su rostro de misericordia y de bondad sobre cada uno de ustedes. Nos estaremos viendo la próxima semana. Shalom, bendiciones.